Pues nunca había soñado en ser bailarina, había soñado en ser cantante, pero la vida me llevó a ser bailarina y al final bailarina soy. Decidí sumergirme en el mundo de la danza oriental hace unos 15 años. Aquí no se conocía la danza oriental, los videoclips de Shakira, y entonces pasé por delante de una academia de bailes de salón. Y había una clase de danza oriental, esa fue mi primera clase de danza oriental, y también influye, supongo, que mi bisabuelo es marroquí por parte de madre. Mi primera actuación la recuerdo con mucho cariño, además fue en un club motero y fue fuera de Barcelona. Y salió la proposición un poco así, era una pareja de una compañera, y hicimos un número con unos velos, yo lo recuerdo espantoso, pero con mucho cariño. Luego veo el vídeo y, bueno, lo que nos pasa a todas, ¿no? Con el elemento que me siento más cómoda para bailar es el sable, o doble sable. Supongo que es por el tema metal, el tema metálico, y porque es un arma. Y me gustan mucho las armas. Tengo en casa 2 sables, 5 dagas y más porque ya no me cabe. Mi metodología en ambos casos viene a ser un poco la misma. Tenemos siempre la metodología de la naturalidad, sobre todo. Como caminas, bailas. Entonces, utilizando las rodillas, la transferencia de peso, en el caso del oriental, en el tribal cambia un poco porque es todo mucho más muscular. Entonces, sobre todo, para uno, todo lo que es libertad y transfiere y relájate, en el otro es control, siente, contrae, conocimiento del cuerpo humano. Sobre todo en mis clases se habla mucho de anatomía en los dos casos, porque si no conoces tu instrumento no puedes practicar con él. Pues mi mejor consejo para una alumna sería, sobre todo, que no tenga prisa, que sea consciente cuando estamos y que cada una también sepa un poco lo que viene a buscar. Entonces, si tú vienes a buscar diversión, mi consejo es que vengas a divertirte a la clase. En el momento que no te diviertas, se acabó. Y si buscas algo más, que sepas encontrar aquello que te motiva en la danza y que no tengas prisa, porque entonces aparecerá rápido. Debería esperar de una maestra lo que todas las maestras, y todas deberíamos esperar de nuestras maestras, es generosidad, sobre todo, y una metodología, y creo que pocas cosas más, porque con generosidad y metodología, y sobre todo también una cosa muy importante, que su maestra no deje de formarse como ella lo hace. Formación es básica para todo el mundo, hay que ser la eterna estudiante. Una lesión en mi profesión es prácticamente todo. Yo tengo que decir que no me he lesionado nunca, porque cuido mucho mi cuerpo. Cuando estoy de vacaciones estoy siguiendo entrenando, elasticidad, fortalecimiento, pero una lesión en mi trabajo podría significar tener que dejar de bailar, depende de qué lesión. Es lo que hablamos, es un instrumento y como instrumento lo tienes que afinar y cuidar siempre. Pues para asistir a cualquier clase de tribal creo que es necesario, bastante necesario, al menos conocimiento de la danza oriental de 1 año, como mínimo, porque es la base, es una de las madres, tiene madre, padre y hermanos, y una de las bases es que sea la danza oriental en cualquiera de sus estilos. Lo descubrí un poco por mi maestra. Yo estaba súper feliz con la danza oriental, y de repente, por mis movimientos, me dijo, mira vídeo de una tal Rachel Bryce. Y yo puse el vídeo y dije, anda, si esto es lo que hago yo cuando mi profe no me ve. Hacía todo lo que en clase no podía hacer, movimientos más musculares por lo que ya había hecho antes. Entonces empecé a buscar y empecé a interesarme por los talleres, y mi primera profesora fue Sharon Giara. Y desde allí dije, no, esto lo tengo yo que profundizar y profundicé en ello. Lo que más me atormentaba era que no pudiera controlar mi cuerpo, porque al principio todos sabemos que cuando empiezas en un baile nuevo, sobre todo en tribal, tu cuerpo no te hace caso, y sobre todo había un paso en concreto que es el belly roll,
que en oriental es la ondulación de vientre, que a mí no me salía. Y yo iba a los talleres y todo el mundo sabía hacer ese paso, es un básico. Y me preocupaba mucho el no tener el control ni de los músculos y sobre todo de ese paso. Pero al final, a base de insistir, salió. Pues yo definiría mi estilo tribal como orgánico y líquido. Pues la danza oriental me aporta al tribal, o en ambos casos, me aporta desplazamientos, más variedad de movimientos y otro tipo de libertad. Y el tribal en oriental me aporta acentos más musculares, me complementa uno con el otro, ya sea por desplazamientos, por giros o con el otro estilo por muscularidad. Me complementa un 100% todo. Yo no podría pensar en uno sin el otro. La actuación que recuerdo con más cariño en oriental es mi primera actuación con la compañía Yalavina, que bueno, era para ancianitos, que muchos estaban ya casi durmiendo, pero la recuerdo como me hacía mucha ilusión y fueron 2 segundos, fue ni un minuto. Y en tribal recuerdo mucho una actuación en el Auditorio AXA de una canción que se llama Iron, y íbamos como de vikingas y era como todo muy épico. Y esa recuerdo con mucho cariño porque además algunos de los miembros ya no están. Entonces fue nuestra última actuación y fue como todo, ¿no?, emotivo. Imprescindible, mi neceser de danza son siempre los imperdibles y la sombra negra, una buena sombra negra. Todo lo demás te lo pueden prestar, pero esas dos cosas, todo el mundo no tiene una buena sombra negra y mucha gente no lleva imperdibles. Mientras actúo, me pasa por la cabeza muchas cosas, es un mundo lo que me pasa, sobre todo es creer en lo que hago para que llegue a los demás. Y depende del tema que tenga asignado el número, la performance que vaya a hacer, creer en el que estoy haciendo, o sea, que lo que yo estoy representando llegue a las personas y que cada una se quede con un poco de esencia de mi mundo, ¿no? Que al fondo es como tú vas a bailar y como te ven los demás en el escenario, es como tú eres, no puedes engañar a nadie en el escenario. Entonces pienso sobre todo en eso, que llegue al 100% o al menos una gran parte de lo que soy a la gente, al público. No sigo ningún ritual al salir al escenario, ni mientras, ningún tipo de ritual. Respiro hondo porque, claro, afrontar un escenario y el pánico escénico que tenemos algunas al principio, pues no tengo ningún ritual. Pues creo que cada vez está más en auge, cada vez salen mejores bailarinas, se forma muchísimo más y creo que es uno de los sitios, España, que está con un nivelón importante. Yo también he viajado a Italia y creo que el nivel en España de lo que realmente es tribal fusión, se pueden hacer muchas fusiones que se pueden llamar tribal fusión o dentro del mundo tribal fusión se pueden llevar bien, pero como tribal fusión de lo que entendemos por la vieja escuela, un poco creo que aquí en España y sobre todo hay como un crecimiento importante, sobre todo en estos últimos años. Con la bailarina que me gustaría compartir escenario, ya lo compartí y es con Moria Chapel. Creo que es muy especial y ya por el hecho de que la gente pueda verla y yo poder verla ya detrás de un escenario ya es mucho y compartirlo pues ya sería... Creo que no hay edad para la danza, depende de lo que se busque en la danza. Si lo que se busca es bailar bien, desenvolverse y hacer un ejercicio, cualquier edad, cualquiera, es buena. Si lo que se quiere es crecer y con mucho tiempo, porque todos sabemos que la danza es un camino corto, porque pasas mucho tiempo estudiando y lo que te queda, pues ya te coge una edad un poquito, tienes suerte si te coge muy joven, pero creo que no hay edad para empezar a bailar.
Me gustaría tener el superpoder de volar. Still Loving You de Scorpions. Una inspiración... cualquier cosa me inspira. Me saca de quicio la indisciplina. Fito y Fitipaldis. Cuando está anocheciendo. Muchas cosas, me hace reír muchas cosas, sobre todo la hora chanante. Una frase: es importante amar incluso después de haber amado. Hola, a tope.